La enorme pantalla de visualización de la Tierra. El Centro de Comando de Defensa Global mostró miles de puntos rojos acercándose desde más allá de la órbita de Marte. Almirante Tom Wilson estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. De vuelta, su rostro curtido reflejaba el inquietante resplandor de las luces de emergencia. 25 años. El servicio militar no lo había preparado para este momento. Informe de situación. Él gritó, su voz firme a pesar de la tensión llena la sala. Señor, contamos. Más de 3.000 naves extraterrestres respondieron. El oficial Mike Brown desde su estación. Su tecnología está mucho más allá de cualquier otra. Ya nos hemos encontrado antes. Nuestros sensores. Apenas puedo rastrearlos. La invasión. La flota había aparecido hace 3 días, emergiendo de lo que parecía ser artificial. Agujeros de gusano cerca de Júpiter. No habían hecho nada. Intentos de comunicación, destruyendo 2 puestos de investigación en Europa sin advertencia. Su mensaje fue claro. Ellos no había venido a hablar. La Tierra combinada. La flota de defensa contaba solo con 800 barcos. Eran lo mejor que la humanidad había construido, representando 30 años de tecnología. Avances desde el primer contacto con razas alienígenas pacíficas. Pero todos en el centro de comando sabía que no sería así. Suficiente. Todas las estaciones, posiciones de batalla. Wilson ordenó. Quiero todos los barcos en formación defensiva alrededor de la Tierra y Luna. Mantenemos la línea aquí. La habitación estalló en un caos controlado cuando los oficiales transmitieron órdenes. En él, pantalla enorme, puntos azules que representan. Las naves de la Tierra se movieron a su posición, formando una barrera protectora alrededor. El mundo natal de la humanidad. Bases militares. En todo el planeta activaron sus sistemas de armas de superficie a espacio y poblaciones civiles que se dirigen a refugios subterráneos. Señor, recibiendo transmisión de emergencia desde la base Luna 1. Llamó a la oficial de comunicaciones Linda Junco. Sus dedos volaron a través del interfaz holográfica mientras procesaba los datos entrantes. Están detectando algo extraño. Wilson se giró hacia su posición para encontrar extraño. Oficial. Aparece una firma energética desconocida en red, cerca del lado oscuro de la Luna. Es enormes, señor. Más grandes que cualquier cosa que hemos grabado jamás. La pantalla principal. Desplazado para mostrar la superficie lunar. Apareció un punto de luz que creció rápidamente. En un vórtice arremolinado de color azul-blanco. Energía. Los oficiales reunidos observaron. En un silencio atónito mientras algo emergía. De la anomalía. Dios mío, Wilson. Susurró. El barco que apareció eclipsaba a todo lo de la flota terrestre. Tenía al menos 5 kilómetros de largo y su casco era oscuro. Material que parecía absorber la luz, en lugar de reflejarlo. El diseño fue diferente a todo lo que habían visto antes. No, bastante humano, pero de alguna manera familiar. Las secciones angulares se transforman suavemente en superficies curvas, dándole una apariencia casi orgánica a pesar de su naturaleza claramente artificial. Consígueme lecturas en ese buque, Wilson. Exigió. Señor, su firma de potencia es fuera de serie, informó el ingeniero jefe, Paul Thompson. La producción de energía es, señor, es mayor que toda nuestra flota. Combinado. Pero hay algo más. Estamos detectando escritura en el pasillo. ¿Escritura? ¿De qué tipo? Parece ser latín, señor. Latín de la Tierra antigua. Los ojos de Wilson se entrecerraron. Eso es imposible. Ponlo en pantalla. Pantalla ampliada en una sección de la misterioso agujero del vaso. Allí, claramente,
visible en letras de 20 metros de altura, era texto. Eso hizo que todos los oficiales en la sala recuperar el aliento. VIVICTAHUM. ANITAT. La venganza de la humanidad. El oficial traducido leyó en voz baja. Antes. Cualquiera podría responder, la flota alienígena. Acelerado, detectando claramente lo nuevo. Llegada. Su formación cambió. Cientos de barcos se desprendieron. Acérquese a la misteriosa embarcación. Señor. Brown gritó con urgencia. El desconocido. El barco está cargando sistemas de armas. Las lecturas de energía están más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos. El Vindictín se movió con gracia imposible para su tamaño. Puntos de. La luz apareció a lo largo de su pasillo, y luego, el espacio mismo parecía torcerse. Donde él, al ser tocadas por la luz, las naves extraterrestres simplemente cesaron. Existir. Sin explosiones, sin escombros. Ellos desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. En absoluto. La flota alienígena tomó represalias. Inmediatamente, miles de rayos de energía convergieron en el misterioso barco. Posición. Todos en el centro de mando. Contuvieron la respiración, esperando ver un enorme buque destrozado. En cambio, los ataques parecían pasar a través de él como si no estaba allí en absoluto. Eso es algo. Un tipo de sistema de defensa que nunca hemos visto antes, dijo Thompson, su voz se llenó con asombro. Es como si el barco existiera, ligeramente desfasado con lo normal. Espacio-tiempo. El contraataque de Vindict fue devastador. Olas de energía rodaron fuera de su sala, y dondequiera que estuvieran. Pasaron, las naves extraterrestres desaparecieron. En menos de 5 minutos, un tercio de la flota de invasión había sido eliminada. Sin un solo golpe exitoso contra la misteriosa embarcación. Señor Reed, gritó, con la voz ligeramente temblorosa. Estamos recibiendo una transmisión del barco desconocido. Señor, está en inglés. Wilson enderezó su uniforme. Pásalo. Una voz llenó el centro de comando, hablando en inglés claro y sin acentos. Defensa de la Tierra. Comando. Este es el buque de guerra temporal. Vindicta. Estamos listos para ayudar en defensa planetaria. Por favor, coordinen los movimientos de su flota con nuestra táctica. Sistemas para maximizar el combate. Eficacia. La sala quedó en silencio. La voz era artificial pero de alguna manera cálida. Casi familiar. Wilson tomó una profunda respira antes de responder. Vindicta. Esto es el almirante Wilson. Agradecemos su ayuda, pero necesito saber quién eres. Eres y de dónde vienes. Había una pausa antes de que llegara la respuesta. Almirante. La divulgación completa de nuestros orígenes sería crear peligrosas paradojas temporales. Por ahora, sepan que somos de la humanidad. Guardianes, enviados para asegurar la Tierra. Supervivencia en este momento crucial. El enemigo al que te enfrentas te habría destruido. Civilización humana sin nuestra intervención. No podemos permitir eso. Futuro por manifestarse. Wilson observó exhibición táctica donde la flota alienígena se estaba reagrupando, claramente reevaluando su estrategia. Tenía 1000 preguntas, pero no había tiempo para ellos ahora. A veces, se dio cuenta. Tuviste que confiar en tus instintos. Muy bien. Vindicta. ¿Qué necesitas de nosotros? Mantén tus posiciones defensivas alrededor. Tierra. Nos encargaremos de la primaria. Compromiso, pero algunos buques enemigos pueden intentar pasar desapercibido. Tu flota debe. Estén preparados para interceptarlos. Juntos, podemos. Garantizará el futuro de la humanidad. Wilson asintió y luego se volvió hacia sus oficiales.
Escuchaste las posiciones de batalla de nuestros aliados. Todos. Hoy, hacemos historia de una manera u otro. Cuando el centro de mando estalló, en una actividad renovada, Wilson observó el misterioso movimiento del barco para enfrentarse a la flota alienígena principal. Sea cual sea la Vindicta. Viniera de donde viniera. 1. Todo estaba claro. La humanidad ya no era solo en esta lucha. Y de alguna manera Wilson sospechaba que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Comandante James Miller no había dormido en 36 horas. Después, la dramática llegada de Vindicti y la batalla decisiva que siguió, la Tierra. El liderazgo militar necesitaba respuestas. ¿Cómo? El jefe de operaciones especiales y evaluación táctica fue elegido para liderar el equipo de investigación. El transbordador, llevando a Miller y su pequeña tripulación, se acercó al enorme buque de guerra, que, ahora colgado en el espacio cerca de la base lunar 1. Arriba, cerca, el agujero del vaso parecía moverse. Y moverse a pesar de ser claramente sólido. La superficie parecía casi líquida. Mercurio en gravedad cero, pero mantenido. Su forma rígida. Esta es una investigación. Equipo Alfa, solicitando permiso para. El muelle llamó a su piloto, el oficial, Mark Wells. La respuesta llegó al instante. En ese mismo artificial extrañamente familiar. Voz que habían oído durante la batalla. Permiso concedido. Equipo de investigación. Alfa, por favor proceda al muelle de atraque 3. Nuestra atmósfera interna ha sido ajustado a las condiciones estándar de la Tierra. A medida que se acercaban a la bahía designada, unas puertas enormes se abrieron de golpe con movimientos imposibles. Suavidad. La bahía de acoplamiento interior podría. Fácilmente habrían sostenido 3 tierras. Acorazados. Su lanzadera, diseñada para. Me sentí espacioso, parecía un juguete. Comparación. Mira el material. Composición de estos muros, dijo el doctor Robert Hayes, su especialista científico, mirando fijamente su escáner de mano. No se registra como ningún conocido elemento o aleación. La estructura atómica sigue cambiando. El transbordador aterrizó suavemente en la cubierta. Miller dirigió a su equipo. Salió, acompañado por Hayes, el teniente Emma Walker, su lengua y su historia. Experto y 2 agentes de seguridad armados. El aire en el interior era perfecto, exactamente. Tierra normal en temperatura, presión y composición. Bienvenidos a bordo del Vindicta. La voz del barco resonó a través de la vasta cámara. Puedes. Continúe por el pasillo principal. Te guiará al centro de comando. Miller intercambió miradas con su equipo. Antes de seguir adelante. Los pasillos. Caminaron y parecieron adaptarse. Su tamaño a medida que se movían. Siempre. Manteniendo proporciones cómodas. Aparecieron luces delante de ellos y se atenuaron. Detrás de ellos, creando un camino eficiente. De iluminación. La arquitectura. Walker dijo en voz baja, pasándose la mano. A lo largo de una pared. Es humano. No como nuestro. Barcos actuales, pero sigue humanos. Principios de diseño. Estos corredores son. Destinado al uso humano. Correcto. Teniente Walker, respondió el barco. Fui diseñado y construido por humanos para. Humanos. ¿Pero cuándo? Preguntó Miller. ¿Dónde? Ni siquiera tenemos tecnología. Cerca de esto. Esas preguntas involucran complejidades temporales que deben ser dirigido con cuidado. El ojo respondió. Sin embargo, puedo confirmar que mi fecha de construcción de su actual. La perspectiva se encuentra aproximadamente a 1.000 años en tu futuro. El equipo se detuvo. Caminando. Hayes casi dejó caer su escáner. Eres del futuro. Eso es imposible.
Las paradojas temporales por sí solas. El moho sería catastrófico si no gestionado adecuadamente. La IA interrumpió. Es por eso que mis creadores desarrollaron protocolos específicos para esta misión. Solo se puede compartir lo que no ponga en peligro la línea de tiempo. Llegaron a lo que era claramente un centro de comando, aunque a diferencia de cualquiera que hubieran visto antes. La habitación estaba circular con exhibiciones que parecían flotando en el aire. Algunos mostraron vistas de espacio alrededor de la nave. Otros mostraron datos en idiomas que Miller no conocía reconocer, y algunos parecían ser realizando cálculos tan complejos que le dolía la cabeza mirarlos. Por favor, tomen asiento, dijo la IA, y las sillas surgieron sin problemas de la piso, perfectamente posicionado para cada uno. Miembro del equipo. Entiendo que tienes preguntas. Responderé lo que pueda. Miller se sentó y notó cómo la silla, ajustado perfectamente a su cuerpo. Vamos. Empieza con lo básico. ¿Por qué estás aquí? La fuerza alienígena con la que te topaste hoy fue la primera ola de lo que habría convertirse en una invasión devastadora. En él, cronología original, la Tierra cayó en 3 días. La humanidad sobrevivió y se dispersó. Colonias, pero a un costo terrible. La misión es prevenir ese futuro. Pero, ¿por qué enviar solo un barco?, preguntó Walker. Incluso con su tecnología avanzada, ¿no sería mejor una flota? Una excelente pregunta. La traducción temporal. Proceso, lo que podríamos llamar tiempo. Viajar requiere una energía enorme. Además, mover varios grandes los objetos a través del tiempo crean peligros. Distorsiones espaciales. Un barco era él. Solución óptima. Hayes todavía estaba escaneando todo lo que está a la vista. La tecnología no es solo avanzada. Es como magia. Estás lecturas de energía. Sugiero que estás manipulando lo fundamental. Fuerzas que apenas entendemos. La evaluación es precisa, Dr. Hayes. Los sistemas utilizan principios de la cuántica, mecánica, manipulación gravitacional y física dimensional que no será descubierto hace siglos. Sin embargo, los diseñadores se aseguraron de que las funciones podrían ser entendidas y controlados por los humanos de la era actual si necesario. Miller se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Te refieres a si es necesario? El tono de los ojos cambió ligeramente, volviéndose más serio. Existe una probabilidad distinta de 0 de que yo puede ser destruido o deshabilitado en el futuro. Compromisos. En tal caso, la Tierra. Las fuerzas de defensa deben estar preparadas para continuar la lucha. Estoy autorizado a proporcionar asistencia tecnológica limitada para acelerar tu defensa. Capacidades. De repente, sonaron las alarmas. A través del barco, las pantallas cambiaron a muestran una nueva amenaza. El alienígena restante. Los barcos se habían reagrupado y se estaban moviendo hacia. Ataca de nuevo. Me disculpo, dijo la IA, pero debemos acortar esta reunión. El enemigo está intentando una nueva estrategia. Han adaptado sus armas en función de nuestro encuentro anterior. Miller se puso de pie. Deberíamos regresar a nuestro transbordador. En realidad, comandante, yo le pediría que tú y tu equipo permanezcan. Mi presencia aquí podría ser valiosa ya que coordinar con las fuerzas de la Tierra. Además, esto será una excelente oportunidad de demostrar más de mí. Capacidades. Las pantallas muestran la flota alienígena acercándose en una nueva formación. Las firmas energéticas habían cambiado, sugiriendo armas modificadas. Los sistemas de Vindicti ya estaban analizando los cambios, corriendo innumerables simulaciones en segundos. Comandante Miller, dijo la IA, ¿te gustaría? Mira como un buque de guerra del futuro de la humanidad.
¿Peleas? Miller miró a su equipo. Hayes ya estaba profundamente involucrado con una exhibición técnica. Walker estaba estudiando las diversas interfaces lingüísticas y incluso los agentes de seguridad parecían más intrigado que nervioso. Sonrió. Un poco. Muéstranos lo que puedes hacer. El centro de comando cobró vida con actividad. Las pantallas se expanden y muestran múltiples escenarios de batalla simultáneamente. Los sistemas del barco no estaban conspirando. Solo la batalla inmediata, sino docenas de posibles resultados que extienden las horas en el futuro. Iniciando el combate temporal. Protocolos, anunció la IA, preparándose para demostrar por qué la humanidad permanece invicto en mi era, como la flota alienígena. Se acercó, Miller y su equipo observaron, asombrado por el más misterioso de la humanidad. Buque de guerra preparado una vez más para defender tierra. Lo que pasara después, él lo sabía. Estaban a punto de presenciar algo sin precedentes en la historia militar y tal vez podamos echar un vistazo a la humanidad. Un futuro increíble. El nuevo de la flota alienígena. La formación parecía una flecha gigante, dirigido al corazón de la Tierra. Comandante Miller. Observado desde el centro de mando de Vindict como los barcos enemigos se acercaron. Sus armas que brillan con un púrpura siniestro. Luz que no había estado presente en él. Batalla anterior. Han modificado su armas para operar en múltiples fases. Frecuencias, explicó la IA de la nave. Inteligente. Están tratando de superar nuestra sistemas defensivos. El Dr. Hayes se quedó mirando las lecturas en su pantalla. Firmas energéticas, están intentando. Coincide con la frecuencia de tu sala. Campo cuántico. Correcto. En términos más simples. En términos generales, están tratando de asegurar su. Las armas pueden golpearnos sin importar cuál sea dimensión a la que nos desplazamos. La voz de los ojos llevaba un toque de lo que casi sonaba como diversión. Sin embargo, están trabajando a partir de datos incompletos. El comando Sense. Las pantallas cambiaron, mostrando imágenes complejas. Cálculos que hicieron que la cabeza de Miller girar. El teniente Walker, que había sido estudiando las distintas interfaces del barco, señaló un conjunto particular de símbolos. Esas marcas son similares a símbolos matemáticos de la Tierra antigua, pero han evolucionado de manera más compleja. De hecho, la IA lo confirmó. Matemáticas. Evolucionó significativamente a lo largo del tiempo. Siglos. Lo que estás viendo es el lenguaje de la mecánica temporal cuántica. Y ahora mismo, nos está diciendo algo muy interesante sobre nuestros oponentes. Antes de que alguien pudiera preguntar qué significaba eso, la flota alienígena abrió fuego. Miles de rayos de energía púrpura lanzados hacia él. Vindicta. Esta vez, en lugar de pasar a través de ellos, sin hacer daño, parecían conectar con la sala del barco. Golpear. Confirmado. Uno de los agentes de seguridad gritó, pero Miller notó algo extraño. El barco no se había sacudido. Había, sin alerta de daño. De hecho, la IA parecía estar esperando algo. Mira, eso. Dicho simplemente. Los rayos de energía púrpura. Permaneció conectado a la sala del barco. Pero ahora algo extraño estaba sucediendo. La energía estaba fluyendo de regreso a lo largo del rayos, viajando de regreso al extraterrestre. Vasos. Crearon un cuántico. Conexión para eludir nuestras defensas. La IA lo explicó. Desafortunadamente para ellos, no se dieron cuenta de esta conexión. Funciona en ambos sentidos, iniciando temporal. Bucle de retroalimentación. Las naves alienígenas de repente. Comenzó a envejecer. Décadas de desgaste aparecieron. En segundos. Metal corroído, energía. Los sistemas fallaron y secciones enteras de
Su flota comenzó a desintegrarse. Tú, enviando el tiempo mismo de regreso a lo largo de su rayos de armas, susurró Hayes con asombro. Una explicación simplificada, pero esencialmente correcto. Intentaron igualar nuestra frecuencia cuántica. Al hacerlo, así que se hicieron vulnerables a manipulación temporal. El resto, las naves extraterrestres cortaron rápidamente la energía a sus armas, pero el daño ya estaba hecho. Casi la mitad de su flota estaba ahora a la deriva, muerta, en el espacio o desmoronándose. Siglos de envejecimiento artificial. Estrategia defensiva fascinante, dijo Miller. Dijo. ¿Pero por qué nos muestran esto? No es así. Revelando futuras tácticas militares. ¿Peligroso? La respuesta de los ojos fue interrumpido por una nueva alerta. Una de las pantallas se desplazaron para mostrar algo inesperado. Un mensaje que se transmite de la flota alienígena en inglés. Tutela temporal Vindict. Una voz mecánica gritó. Tú. Su presencia aquí confirma nuestros cálculos. Los humanos sobreviven en el futuro. Esto es lamentable. Miller observó como él. Las exhibiciones de Command Cent están repletas de novedades. Datos. La IA estaba analizándolos. Transmisión, pasándola a través de innumerables filtros y sistemas de detección. Ellos saben de ti, dijo Walker. Acerca de dónde eres. ¿Cómo es posible? Porque el ojo respondió, su tono ahora. Muy serios. También son tiempo. Viajeros, aunque de un mundo diferente. Un futuro posible, uno en el que finalmente derrotó a la humanidad. Yo sospeché que este podría ser el caso, pero necesitaba confirmación. El extraterrestre. La transmisión continuó. Viajamos de regreso. Para asegurar nuestra victoria, para prevenir la humanidad de convertirse en lo que se convierte. En tu cronología. La especie que termina. Nuestro dominio sobre 3 galaxias. El carrera que deshace 10.000 años de nuestra. La obra del imperio. Miller sintió un escalofrío. Por su columna vertebral. En tu futuro, la humanidad se vuelve tan poderoso. Sí, el ojo. Respondieron. Por eso están aquí. Ellos. Descubrió la tecnología de viajes en el tiempo y decidieron cambiar la historia. Pero ellos. No fuimos los únicos en hacer esto. Descubrimiento. Los científicos humanos detectaron su incursión temporal y me envió atrás para evitar su interferencia. Ah, guerra del tiempo, susurró Hayes. Estamos en medio de una guerra del tiempo. Más precisamente, estás en el punto focal de un temporal. El conflicto, un momento de nexo en la historia humana. Historia. Las próximas horas serán determinar no solo el futuro de la Tierra, sino la naturaleza de la realidad misma. El extraterrestre. La flota se estaba reagrupando de nuevo, pero en algún momento algo fue diferente. Los barcos estaban cambiando, transformándose. Metal. Fluía como el agua a medida que sus vasos se reconfiguraron. Adaptándose, anunció la IA, basándose en tecnología de su propio futuro. Nosotros. Debe responder de la misma manera. Comandante Miller, voy a mostrarte algo poco común. Los humanos de tu era lo han visto. El completo. Capacidades de combate de un Tiqueque 2. El buque de guerra de la civilización. El Vindictis. Hall empezó a cambiar. A lo largo del buque masivo. Sistemas que habían sido. La energía de la nave se puso en marcha. La firma se triplicó y luego se cuadruplicó. Doctor Hayes, por favor monitoree la cuántica. Lecturas de varianza. Teniente Walker, yo. Necesito que hagas un seguimiento del tiempo. Patrones de distorsión. Comandante Miller, yo. Te sugiero que tomes el mando de la táctica. Exhibición. La siguiente fase de esta batalla requerirá la intuición humana combinada.
Con tecnología del futuro. Miller dio un paso adelante. Adelante, observando cómo la táctica. La pantalla se reconfiguró para que coincidiera con su patrones de pensamiento. Podía sentirla. Los sistemas del barco se conectan con su mente, ofreciendo sugerencias, mostrando posibilidades. El futuro de la humanidad. La IA dijo que nunca se trató solo de tecnología. Se trataba de la singularidad. Capacidad humana de adaptarse, de pensar de maneras. Otras especies no pueden. Por eso yo, diseñado para trabajar con comandantes humanos, incluso de tu época. Juntos, somos. A punto de mostrarles a estos viajeros del tiempo por qué. El futuro de la humanidad es inevitable. Alrededor. Ellos, el centro de comando zumbaba con poder mientras el Vindict se preparaba para lo que podría ser la batalla más importante en historia humana. Una que determinaría no solo quién ganó o perdió, sino quién. El futuro se haría realidad. El extraterrestre. Los barcos completaron su transformación, convirtiéndose en formas elegantes y depredadoras que parecía doblar la luz a su alrededor. El comandante Miller observó como el comando táctico. Pantalla actualizada con nueva amenaza. Evaluaciones. Los buques enemigos ahora. Parecía existir en múltiples lugares. Simultáneamente, haciéndolos casi imposible de rastrear. Están usando tecnología de superposición cuántica. La IA de Vindicti explicó, cada nave existe en varios estados posibles en una vez. Las armas tradicionales serían inútil contra ellos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra algo que está en todas partes y en ninguna parte? Preguntó Miller, con las manos en la masa, flotando sobre los controles tácticos que se había sincronizado con sus pensamientos. Nosotros. No luchéis contra los propios barcos, dijo. El ojo respondió, luchamos contra la probabilidad de su existencia. Doctor Hayes, por favor. Monitorizar el campo de probabilidad cuántica. Hayes ajustó sus instrumentos, observando. A medida que aparecieron nuevos flujos de datos. Estos lecturas están mostrando la probabilidad de la posición de cada nave en el espacio-tiempo. Correcto, comandante Miller. Lo notará. La pantalla táctica ahora muestra fantasma. Imágenes alrededor de cada nave enemiga. Estas representan sus ubicaciones probables. La tarea es predecir qué posición se derrumbarán cuando ataquen. Miller estudió la pantalla. El fantasma. Las imágenes se desplazaban y se movían, pero él empezó para notar patrones. Los extraterrestres no estaban moviéndose aleatoriamente. Estaban siguiendo algoritmos de ataque. Complejos, pero no imposible de predecir. Teniente Walker, continuó la IA, por favor. Monitorear los patrones temporales de vigilia. Los barcos enemigos dejan ondas en el tiempo a medida que se mueven. Esto puede ayudarnos a predecir sus acciones. La flota alienígena de repente. Aceleradas, sus imágenes fantasma cuánticas. Difuminándose en rayas de posibilidad. Varias armas disparadas desde múltiples posibles posiciones, creando una red de energía destructiva que ninguna nave normal podría esperar evadirlo. Pero el Vindict no era normal. Bajo la guía de Miller, el enorme buque de guerra se movió con gracia imposible. En lugar de intentar esquiva todos los ataques, se desplazó, parcialmente desfasado con lo regular. El espacio-tiempo precisamente en los momentos en que el fuego enemigo habría dado. Bien. Instintos, comandante, la IA elogió. Estás aprendiendo a pensar en 4 dimensiones. Miller no respondió. Demasiado. Concentrado en la batalla. Podía sentirla. Los sistemas del barco se fusionan con su sistema natural. Capacidad táctica, crear algo mayor que el ser humano o la máquina. Solo. La pantalla lo mostró.
Las probabilidades y su instinto le decían cuál se harían realidad. Señor, dijo uno de los agentes de seguridad gritaron. La flota de defensa de la Tierra se está moviendo hacia ayudar. No, gritó Miller. Díganmelo. Que se queden atrás. Sus armas no. Trabaja contra estos barcos y ellos solo se interponen en nuestro camino. La IA envió el mensaje mientras se carga simultáneamente sus principales sistemas de armas. El agujero comenzó para pulsar con una luz azul profunda que parecía dibujar en la oscuridad del espacio. Comandante, dijo la IA. Estoy dándole control de nuestra primaria lanza temporal. Esta arma no solo destruye objetivos, borra sus probabilidad de existencia en múltiples líneas de tiempo. La exhibición táctica. Actualizado, mostrando nuevas soluciones de cocción. La mente de Miller corría mientras procesaba la posibilidades. Los barcos enemigos eran rápidos y existía en múltiples estados, pero sus patrones de ataque siguieron ciertos reglas. Si pudiera predecir dónde estarían, sería. Dr. Hayes, Miller llamó. ¿Qué sucede con una superposición cuántica? Si cambias el pasado que lo creó. Hayes levantó la vista de sus lecturas. Colapsaría instantáneamente. La superposición no puede existir si su origen. El punto se elimina. Exactamente, dijo Miller. Dijo, mientras un plan se formaba en su mente. Ahí, ¿podemos centrarnos en la vigilia temporal en su lugar? ¿De los propios barcos? Ingenioso. El ojo respondió, y Miller podría haber jurado. Escuchó el orgullo en su voz artificial. Los sistemas de orientación se están reconfigurando ahora. Teniente Walker, por favor ayude en seguimiento de los patrones temporales de vigilia. La flota enemiga se dividió en 3 grupos, cada uno existente en múltiples cuánticos estados. Estaban tratando de abrumar las defensas de Vindicta atacando desde diferentes puntos y espacio-tiempos. Simultáneamente, Miller esperó, observando los patrones de cambio y flujo de probabilidad. La táctica. La exhibición se fusionó con su intuición, mostrándole no solo dónde están los barcos estaban, sino dónde habían estado y estarían. Los patrones de vigilia temporal se convirtieron. Claro, rastros de espacio-tiempo perturbado. Que todo conducía al mismo origen. Punto. Ahora, ordenó Miller. La lanza temporal de Vindict se disparó. En cambio, de apuntar directamente a los barcos enemigos, el arma dio en la punta. Espacio-tiempo donde todos sus temporales. Las estelas convergieron. El efecto fue inmediata y devastadora. Realidad. Parecía repentino. El fantasma cuántico. Imágenes de los barcos enemigos de repente. Encajados en ubicaciones individuales como sus. Las posiciones superb colapsaron. Sin su tecnología temporal, eran solo naves alienígenas avanzadas. Peligroso, pero ya no es imposible luchar contra ellos. El blindaje temporal está inactivo, la IA anunció. Ya no pueden mantener posición de superposición cuántica. Defensa de la Tierra. La flota ahora puede atacar con eficacia. Miller observó cómo se movían los barcos del almirante Wilson. Sus armas convencionales ahora pueden para golpear las naves enemigas solidificadas. Los propios sistemas de armas de Vindicti se abrieron. Ya no se contienen. Naves enemigas. Intentando un salto temporal de emergencia. Walker informó, estudiando los redoubts. Están tratando de escapar a través del tiempo. No esta vez, dijo Miller. IA. ¿Podemos encerrarlos en el presente? Temporal. Anclas desplegadas. La IA confirmó. Están atrapados en este periodo de tiempo. No. Más saltos. No más trucos cuánticos. La batalla que siguió fue breve pero intenso. Sin su futuro. Tecnología. Las naves alienígenas cayeron rápidamente.
al fuego combinado de la flota de la Tierra y las armas avanzadas de Vindicti. En cuestión de minutos, el último buque enemigo había sido destruido. El centro de mando se quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Miller se recostó en su silla, de repente agotada, pero satisfecho. Lo logramos, dijo Hayes, en voz baja. De hecho, ganamos la batalla. Sí, respondió el ojo. Pero hay más por venir. Este fue solo el primero. Participación en un conflicto mucho más grande. El enemigo lo intentará de nuevo, tal vez en diferentes puntos en la historia de la Tierra. Entonces estaremos listos, dijo Miller con firmeza. Este barco, esta tripulación, demostramos que podemos. Lucha contra ellos sin importar el momento. Ellos apuntan. Sí, la IA estuvo de acuerdo. Eso es exactamente por qué me enviaron de regreso. No solo para ganar una batalla, pero preparar a la humanidad para lo que viene, para mostrarte lo que eres realmente capaz de ello. La pantalla mostró la flota de la Tierra acercándose a la Vindicta, sin duda llena de preguntas sobre lo que acababa de pasar. Miller sabía que esto era solo el comienzo. Ellos había ganado la primera batalla en una guerra que abarcaría no solo el espacio, sino también el tiempo en sí, y de alguna manera él sabía que la humanidad estaría preparada para lo que fuera. Vino después. 3 días después de la batalla. El comandante Miller se encontraba en el Vindict. Cámara de archivo recién revelada. La habitación estaba lleno de pantallas holográficas, mostrando innumerables futuros posibles, cada uno un camino que la humanidad podría tomar. El teniente Walker y el doctor Hayes trabajaron cerca, estudiando la vasta base de datos de historia humana, tanto pasada como futura. Estos registros, dijo Walker, su voz, llenos de asombro, muestran humanidad, extendiéndose por la galaxia. Nosotros, establecer contacto pacífico con docenas de especies, crear tecnologías que parecen imposibles y eventualmente se vuelven guardianes de múltiples galaxias. Y es exactamente por eso que intentaron detenernos. Aquí, respondió Miller, mientras observaba una exhibición que mostraba la expansión de las colonias de la Tierra. A través de las estrellas. Vieron lo que nosotros. Se convirtió y decidió prevenirlo. Él, la IA del barco, se unió a la conversación. ¿Qué? Lo que estás viendo es solo una posibilidad. Futuro, del que vengo, pero es no garantizado. El ataque del enemigo creó inestabilidad temporal. El futuro está en constante cambio. Hayes miró hacia arriba. De sus lecturas. Por eso estás mostrándonos todo esto. ¿No? No estás aquí solo para defender la Tierra. Estás aquí para guiarnos hacia esa mejor futuro. Correcto, doctor Hayes. El temporal. La guerra no ha terminado. El enemigo intentará, de nuevo, apuntando a diferentes puntos en la línea de tiempo de la Tierra. Pero ahora, la humanidad sabe lo que viene. Puedes prepararte. Miller tocó una de las pantallas, observando cómo se mostraba la construcción del primer barco más rápido que la luz. ¿Cómo? ¿Cuánta de esta tecnología puedes compartir con nosotros? Estoy autorizado a proporcionar avances específicos que ayudarán a la Tierra defenderse. Nada que pudiera alterar drásticamente la línea de tiempo, pero suficiente para darle a la humanidad una oportunidad de luchar. Oportunidad. Los escudos cuánticos que viste en batalla, por ejemplo, con tus científicos. Puede empezar a desarrollarlos ahora. La pantalla principal de la cámara de repente. Activado, mostrando al almirante Wilson, acercándose a la Vindicta de manera diplomática. Transbordador. Había llegado el momento de lo difícil. Decisiones sobre el futuro de la Tierra. Comandante Miller, dijo la IA, el almirante querrá respuestas. ¿Cuánto?
Deberíamos decírselo, pensó Miller. Con cuidado. Todo. Si vamos a enfrentar más ataques temporales, la Tierra. Los líderes necesitan entender lo que están haciendo. Tratando con no más secretos. Las puertas de las cámaras de archivo se abrieron y el almirante Wilson entró acompañado por representantes de los principales organismos de la Tierra. Naciones. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro y preocupación al observarla. Exhibiciones holográficas de la humanidad. Futuros posibles. Señores, señoras. Miller los saludó. Bienvenidos a el legado de la humanidad. Lo que estás a punto de descubrir. Aprender cambiará tu forma de ver todo. Nuestro pasado, nuestro presente y, lo más importante, nuestro futuro. En las próximas horas, Miller y su equipo explicaron todo lo que habían aprendido. La guerra temporal, los intentos del enemigo, para impedir el ascenso de la humanidad y la futuro que era posible si la Tierra. Las naciones trabajan juntas. La IA proporcionada. Prueba, mostrando registros y manifestaciones que no dejaron lugar a dudas sobre la verdad de sus afirmaciones. ¿Y qué? ¿Qué pasa ahora?, preguntó el almirante Wilson. Por fin, ¿te quedas aquí protegiéndonos? ¿De más ataques? No, respondió el ojo. Mi presencia aquí ya ha causado alteración temporal significativa. Regresaré pronto a mi propio tiempo. Pero antes de que yo te ayudaré a sentar las bases para la defensa de la Tierra. Las pantallas de la IA. Desplazado, mostrando técnica. Especificaciones para defensa avanzada. Sistemas que la humanidad de la era actual podría comenzar a desarrollarse. Estos planes. Acelera tu progreso tecnológico. Por aproximadamente 50 años provocando peligrosas paradojas temporales. El resto lo debes conseguir por ti mismo. Pero, ¿cómo sabremos si estamos en el camino correcto? ¿Camino correcto? Uno de los representantes preguntó. ¿Cómo podemos estar seguros de que nos estamos moviendo hacia ese futuro mejor? Miller dio un paso adelante. Ya sabemos que podemos. Hazlo. Hemos visto a la humanidad en su mejor momento. No solo en estos registros, sino en batalla. Cuando trabajamos juntos, combinando intuición humana con avanzada tecnología, éramos imbatibles. Eso es nuestro futuro. La voz de la IA llevaba un nota de aprobación. El comandante Miller es correcto. El mayor error del enemigo. Estaba subestimando la capacidad de la humanidad para adaptarse y crecer. Pensaron atacando tu pasado podrían prevenir tu futuro. En cambio, solo han hecho. Te harás más fuerte. En los próximos días, el Vindictai compartió lo que pudo. Tecnologías defensivas, científicas, principios y advertencias sobre el futuro. Amenazas. Las naciones de la Tierra, enfrentadas a prueba tanto del peligro como de la oportunidad, comenzaron a trabajar juntos en una situación sin precedentes. Formas. El día que el Vindict se preparó al regresar a su propio tiempo, Miller se situó en el centro de mando por última vez. El barco se había convertido en algo más que un simple buque. Para él, representaba la humanidad. Potencial. Un vistazo a lo que podrían lograr. La estela temporal se está formando. Hayes informó, revisando su instrumentos. Podrán regresar a su tiempo pronto. Recuerde, la IA dijo, lo que has visto aquí es solo la comienzo. El mayor de la humanidad. Los logros están por delante. Pero el camino hacia ese futuro hay que ganarlo, no darlo. Walker, que había pasado días estudiándola registros del barco, sonrió. No te dejaremos. Abajo. El futuro que vimos. Lo haremos. Sucederá. Sé que lo harás. El ojo respondió. Porque ya lo tienes en mí. Línea de tiempo. La guerra temporal no ha terminado. Pero la humanidad ya está preparada. Ya sabes.
lo que viene. Y lo más importante, tú. Sabes en lo que puedes convertirte. El barco. Los motores comenzaron a encenderse, temporalmente. Energía girando alrededor de su sala. Miller y su equipo se preparó para partir. Pero él, la IA tenía un último mensaje. Comandante. Miller, recuerda esto. El más grande. El arma que posee la humanidad no es tecnología o manipulación temporal. Es la esperanza, la capacidad de ver algo mejor. Futuro y trabajar para hacerlo realidad. Eso es lo que el enemigo temía. Y eso es lo que nunca podrán quitármelo. Como dice Miller. El equipo partió, observaron desde la tierra. Mientras el enorme barco se preparaba para su salto temporal. El casco del Vindict comenzó, para brillar con ese familiar blanco a su lado. Energía, cada vez más brillante hasta que fue doloroso de mirar. En un destello de luz, que parecía doblar la realidad misma. El misterioso guardián de la humanidad desapareció, regresando a su propio tiempo. Pero se fue, detrás de algo más que lo avanzado. Tecnología y advertencias del futuro. Amenazas. Dejó pruebas de que el potencial de la humanidad era ilimitado. Miller se quedó en la ventana de observación, observando el lugar donde se encontraba el barco. Desapareció. La flota de defensa de la Tierra quedó suspendida. En órbita cercana, ya se está actualizando. Con las nuevas tecnologías que tenían aprendido. Abajo, naciones que una vez los rivales estaban trabajando juntos, preparándose para cualquier desafío que el tiempo presente en sí mismo podría traer. El más misterioso. Los buques de guerra de la historia habían llegado y se habían ido. Pero su impacto se sentiría para siempre. La humanidad ahora conocía su destino, no solo para sobrevivir, sino para convertirse en guardianes de paz a través de múltiples galaxias. El camino sería difícil, lleno de desafíos y guerras temporales, pero estaban preparados. El futuro estaba esperando y la humanidad estaba finalmente preparado para encontrarnos.